La primera etapa, a la que el contentamiento y la bienaventuranza imparten dulzura, surge de lo más recóndito del corazón del buscador, como si el néctar hubiera brotado del corazón de la tierra. Al inicio de esta etapa, el receso más interno se convierte en un campo para la llegada de las otras etapas. Luego el buscador alcanza la segunda y tercera etapa. De los tres, el tercero es el más elevado, porque al alcanzarlo todas las modificaciones de la voluntad llegan a su fin. Quien practica las tres etapas encuentra muerta su ignorancia, y al entrar en la cuarta etapa ve todo, en todas partes, por igual. En ese momento está tan fuertemente arraigado en la experiencia de la no dualidad, Advaita, que la experiencia misma desaparece. Así, al alcanzar la cuarta etapa, el buscador encuentra el mundo tan ilusorio como un sueño. Así, mientras que las tres primeras etapas se denominan de vigilia, la cuarta es de ensueño. La cuarta etapa. El primero es el sentimiento oceánico de que Brahman existe en todas partes. La unidad. Solo lo uno existe, lo múltiple son solo sus formas. No están realmente divididos, solo parecen divididos, en el fondo son uno. La segunda etapa es la de vichar, pensamiento, contemplación y meditación, donde la mente tiene que ser disciplinada para volverse unidireccional, porque solo puede desaparecer cuando se ha vuelto unidireccional, cuando el flujo se ha detenido, es decir, cuando puedes permanecer con un pensamiento todo el tiempo que desees. Entonces te has convertido en el amo, y a menos que seas el amo de la mente no puede desaparecer, no puede dejar de existir, no puedes ordenar que deje de existir. Si no puedes ordenar que los pensamientos se detengan, ¿cómo puedes ordenar que toda la mente deje de existir? Así que en la segunda etapa uno tiene que abandonar los pensamientos poco a poco y retener solo un pensamiento. Cuando te hayas vuelto capaz de abandonar los pensamientos, un día podrás abandonar la mente misma, todo el proceso de pensamiento. Cuando se abandona el proceso de pensamiento, no puedes existir como ego. Existes como conciencia pero no como mente, estás ahí, pero no como un yo. Decimos yo soy. Cuando la mente decae, el yo decae, sigues siendo una pura amnes. La existencia es allí, más bien, más abundante, más rica, más bella, pero sin el ego. No hay nadie que pueda decir yo, solo existe la seriedad. En la tercera etapa, Vairagya, desapego, tienes que estar alerta, primero de los objetos de deseo, el cuerpo, el mundo, y practicar y disciplinarte continuamente para convertirte en un testigo. Tú no eres el hacedor. Tus karmas pueden ser los hacedores, Dios puede ser el hacedor, el destino o cualquier cosa, pero tú no eres el hacedor. Tienes que seguir siendo un testigo, solo un vidente, un espectador. Y luego esto también hay que abandonarlo. La idea de que yo soy el testigo es también una especie de hacer. Entonces el desapego se vuelve completo, perfecto. La tercera etapa, dice este Upanishad, es la más elevada de las tres. Ahora hablaremos del cuarto. El cuarto es el estado de Advaita, la no dualidad. Esta palabra Advaita debe entenderse antes de entrar en el sutra. Esta palabra es muy significativa. Advaita significa literalmente no dualidad, no dos. Podrían haber dicho uno, pero los Upanishads nunca usan la palabra uno, dicen no dualidad, no dos. Y esto es muy significativo, porque si dices que uno o dos están implícitos, se convierte en una afirmación positiva. Si dices que solo hay uno, estás afirmando algo positivo. ¿Cómo puede existir uno sin el otro? Uno no puede existir sin el otro. No se puede concebir la figura 1 sin otras figuras. 2, 3, 4, 5. Muchos matemáticos lo han descubierto, en particular Leibniz en Occidente. Ha intentado dejar caer las cifras de 9 dígitos. En lugar de 9 utiliza solo 2, 1 y 2. En sus cálculos, se omiten 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque dijo que es solo una superstición seguir usando 10 cifras. ¿Por qué seguir usando 10 cifras? Quizás no lo hayas notado. En matemáticas existen 10 cifras no por planificación alguna, sino simplemente porque tenemos 10 dedos. Los primitivos solían contar con los dedos, por lo que 10 se convirtió en la cifra básica y se ha extendido por todo el mundo. Estas 10 cifras, esta base de toda aritmética, se produjeron en la India.
Por eso aún hoy en todos los idiomas las palabras que denotan estas 10 cifras son básicamente sánscritas. 2 es Dui, 3 es Tri, 4 es Chatur, 5 es Panch, 6 es Shashta, 7 es Sapta, 8 es Ashta, 9 es Nava. Estas son raíces básicas. Estas 10 cifras, estos 10 dígitos, dice Leibniz, son inútiles. Y la ciencia debe intentar trabajar con el mínimo, por eso intentó minimizar los dígitos. Pero no podía minimizar más de 2, tenía que detenerse en 2. Así, en el sistema de Leibniz hay 1, 2 y luego viene el 10, 3 significa 10, 4 significa 11, y así sucesivamente. Pero tuvo que conceder al menos 2, porque no se puede concebir uno solo. No se puede utilizar solo un dígito, se necesitan al menos 2, el requisito mínimo. En el momento en que dices 1, el 2 está implícito, porque 1 solo puede existir al lado de 2. De modo que los Upanishads nunca dicen que Brahman es 1, que la verdad es una, más bien usan un término negativo, dicen que no es 2. De modo que 1 está implícito pero no afirmado directamente. En segundo lugar, sobre el total no podemos afirmar nada positivo, no podemos decir cuál es. A lo sumo podemos decir lo que no es, podemos negarlo. No podemos decirlo directamente, porque una vez que decimos algo directamente se vuelve definitorio, se convierte en una limitación. Si dices 1, entonces tienes límite, entonces se ha trazado un límite, entonces no puede ser infinito. Cuando simplemente dices que no son 2, no hay límite, la implicación es infinita. Los Upanishads dicen que lo divino solo puede definirse mediante aspectos negativos, por lo que siguen negando. Dicen, esto no es Brahman, eso no es Brahman. Y nunca lo dicen directamente, nunca lo afirman directamente. No puedes señalar al Brahman con un dedo porque tu dedo se convertirá en una limitación. Entonces Brahman estará donde tu dedo señala y en ningún otro lugar. Puedes señalar al Brahman solo con el puño cerrado, de modo que no estés apuntando a ninguna parte, ni a todas partes. Esta negatividad creó muchas confusiones, particularmente en Occidente, porque cuando Occidente encontró por primera vez los Upanishads en el siglo pasado y fueron traducidos, primero al alemán, luego al inglés, y luego al francés y a otros idiomas, fue un pensamiento muy desconcertante, porque la Biblia define a Dios positivamente. Los judíos, los cristianos, los mahometanos definen a Dios muy positivamente, dicen lo que es. El hinduismo define a Dios de forma totalmente negativa, dicen lo que no es. En Occidente esto no parecía muy religioso, porque no se puede adorar una negatividad. Solo puedes adorar algo positivo, solo puedes amar algo positivo, puedes dedicarte solo a algo positivo. ¿Cómo puedes dedicarte a algo que es simplemente una negación, una negatividad, un neti-neti, ni esto ni aquello? No se puede convertir en ídolo a un Brahman negativo. ¿Cómo se puede convertir en ídolo a un Brahman negativo? Por eso los hindúes concibieron su concepción más elevada de Brahman como Shiva Linga. Y la gente sigue pensando que Shiva Linga es solo un símbolo fálico. No es solo un símbolo fálico, esa es solo una de sus implicaciones. Shiva Linga es un símbolo del cero, shunya, lo negativo. Shiva Linga no define ninguna imagen. No hay ninguna imagen en él, ni rostro, ni ojos, nada, solo un cero, ni siquiera uno. Y el cero puede ser infinito. Cero no tiene fronteras, no comienza en ninguna parte, no termina en ninguna parte. ¿Cómo se puede adorar un cero? ¿Cómo se puede rezar a un cero? Pero los hindúes tienen una concepción totalmente diferente. Dicen que la oración no es realmente un discurso a Dios, porque no se puede dirigir a nada, a Él. ¿Dónde te dirigirás a Él? No está en ninguna parte ni en todas partes. Así que la oración no es realmente una dirección, más bien, al contrario, la oración es vuestra mutación interior. Los hindúes dicen que no se puede orar, pero sí se puede estar en un estado de ánimo de oración. Así que la oración no es algo que puedas hacer, la oración es algo que solo puedes ser. Y la oración no es para Dios, la oración es para ti. Oras y a través de la oración cambias. Nadie está escuchando tu oración y nadie te va a ayudar, nadie va a seguir tu oración, pero con solo orar tu corazón cambia. A través de la oración, si eres auténtico, te vuelves diferente. Tu afirmación te cambia. En el sur hay un templo antiguo. Si vas al templo no hay ninguna deidad, el lugar para la deidad está vacío, vacío.
Si le preguntas al sacerdote, ¿dónde está la deidad? ¿A quién adorar? Y este es un templo. ¿A quién pertenece este templo? ¿Quién es la deidad de este templo? El sacerdote te dirá, esta es la tradición de este templo, que no tenemos ninguna deidad. Todo el templo es la deidad. No puedes buscar a la deidad en una dirección particular. Él está en todas partes, por eso el lugar está vacío. El universo entero es Brahman. Y este es un fenómeno tan vasto que los términos positivos solo lo harán finito, de ahí la negatividad. Es una de las concepciones más elevadas posibles. Y esta negatividad alcanzó su extremo más lógico en Buda. Ni siquiera lo negaría. Él dijo, incluso si niegas, indirectamente afirmas, y toda afirmación es una blasfemia. Los judíos podrían haber entendido esto. No tienen nombre para Dios. Yahweh no es un nombre, es solo un símbolo o significa el sin nombre. Y en el antiguo mundo judío antes de Jesús, no todo el mundo podía afirmar el nombre. Solo al sumo sacerdote del templo de Salomón se le permitía hacer valer el nombre una vez al año. Así que una vez al año todos los judíos se reunían en el gran templo de Salomón, y el sumo sacerdote afirmaba el nombre de Yahvé. Y no es un nombre, la palabra misma significa lo sin nombre. A nadie se le permitió afirmar el nombre, porque ¿cómo puede lo finito afirmar lo infinito? Y todo lo que digas estará mal porque estás equivocado. Todo lo que dices te pertenece, viene a través de ti, estás presente en ello. Entonces, a menos que te hubieras vuelto tan vacío que ya no estuvieras, no se te permitía hacer valer el nombre. El sumo sacerdote era el hombre que se había convertido en un vacío y, para afirmar su nombre, permanecería en silencio durante todo el año. Se prepararía, quedaría totalmente vacío, no se permitiría ningún pensamiento en la mente. Durante un año esperaría, se prepararía, se vaciaría, se convertiría en una nada, un don nadie. Cuando llegara el momento adecuado, se quedaría como un vacío. El hombre no estaba, no había nadie. La mente no estaba ahí. Y luego afirmaría, Yahweh. Esta tradición se detuvo porque se volvió cada vez más difícil encontrar personas que pudieran convertirse en nada, que pudieran convertirse en nada, que pudieran convertirse en anata, no ser, que pudieran destruirse a sí mismos de manera tan completa que Dios pudiera afirmarse a través de ellos, que pudieran convertirse en algo así como un pasaje. Como una flauta, vacía, para que Dios pudiera cantar a través de ella. Buda llegó al extremo. Si le preguntabas por Dios, se quedaba totalmente en silencio. Una vez sucedió. Ananda, su principal discípulo, estaba sentado con Buda, y se acercó un hombre, un filósofo muy culto y refinado, un gran brahmán, y le preguntó, Bhante, cuéntame algo sobre lo supremo. Buda lo miró, permaneció en silencio y luego cerró los ojos. Ananda se molestó porque este hombre era muy útil. Este brahman tenía muchos seguidores, miles lo siguieron. Si se convirtiera, miles de personas se harían budistas. Y Buda permaneció en silencio, no le respondió. El hombre, el brahman, se inclinó, agradeció a Buda y se fue. En el momento en que se fue, Ananda preguntó, ¿qué estás haciendo? Has perdido una gran oportunidad. Este hombre no es un hombre común y corriente. Miles lo siguen, es un gran erudito. Miles lo adoran, su palabra es significativa. Si se vuelve budista, si te sigue, muchos lo seguirán automáticamente, y tú no le respondiste. Buda dijo, para un buen caballo, incluso la sombra de un látigo es suficiente. La sombra del látigo es suficiente, no es necesario golpearlo. Está convertido. Ananda no estaba convencido, pero al día siguiente vio venir al hombre con todos sus seguidores, sus discípulos le siguieron miles, grandes eruditos. Tenía un gran ashram y todos iban. Ananda no podía creer lo que veía. ¿Qué estaba pasando? Y Buda no había respondido al hombre. Así que otra vez por la noche preguntó, ¿qué ha pasado? Has hecho un milagro. Yo estaba allí. Permaneciste completamente en silencio, no solo callaste, cerraste los ojos. Pensé que esto era un insulto. El hombre había venido con tantas preguntas y usted lo rechazaba. Buda dijo, esta es la respuesta más sutil. Sabe que no se puede decir nada sobre lo último.
Si hubiera dicho algo, el hombre se habría ido, porque el mismo dicho habría demostrado que mi último no es lo último. Podría decirse algo al respecto. No se puede decir nada. Y es por eso que incluso cerré los ojos, porque, quién sabe, tal vez pensó que estaba diciendo algo a través de mis ojos. Así que me quedé en completo silencio, cerré los ojos. Esta fue mi respuesta. Y a un buen caballo le basta hasta la sombra del látigo. No es necesario que le pegues. Los Upanishads son negativos acerca del Brahman. Por eso dicen lo no dual, aquello que no es dos. Ahora entraremos en el sutra. La primera etapa, a la que el contento y la bienaventura imparten dulzura, brota de lo más recinto del corazón del buscador. Como te dije, el primero es el sentimiento, el primero es el corazón. La primera etapa pertenece al corazón y solo el corazón puede conocer la alegría y la bienaventuranza. Si estás en contacto con tu corazón, conocerás la alegría y la bienaventuranza, como dulces manantiales que fluyen hacia ti, llenándote, inundándote. Pero no tenemos el contacto con el corazón. El corazón late, pero no tenemos el contacto. Tendrás que entenderlo, porque solo por tener corazón no sigas pensando que estás en contacto con él. No estás en contacto con muchas cosas de tu cuerpo, simplemente estás cargando tu cuerpo. El contacto significa una profunda sensibilidad. Puede que ni siquiera sientas tu cuerpo. Sucede que solo cuando estás enfermo sientes tu cuerpo. Hay dolor de cabeza, luego sientes la cabeza. Sin dolor de cabeza no hay contacto con la cabeza. Hay dolor en la pierna, te das cuenta de la pierna. Solo te das cuenta cuando algo sale mal. Si todo está bien, permaneces completamente inconsciente, y realmente, ese es el momento en que se puede hacer contacto, cuando todo está bien, porque cuando algo sale mal entonces ese contacto se hace con la enfermedad, con algo que ha ido mal y el bienestar ya no está. Tienes la cabeza ahora mismo, luego llega el dolor de cabeza y haces el contacto. El contacto no se hace con la cabeza sino con el dolor de cabeza. Con la cabeza el contacto solo es posible cuando no hay dolor de cabeza y la cabeza está llena de bienestar. Pero casi hemos perdido la capacidad. No tenemos ningún contacto cuando estamos bien. Entonces nuestro contacto es solo una medida de emergencia. Hay un dolor de cabeza. Se necesita alguna reparación, se necesita algún medicamento, hay que hacer algo, entonces haces contacto y haces algo. Intenta hacer contacto con tu cuerpo cuando todo esté bien. Simplemente acuéstate sobre la hierba, cierra los ojos y siente la sensación que se produce en tu interior, el bienestar que burbujea. Acuéstate en un río. El agua toca el cuerpo y cada célula se enfría. Siente en tu interior cómo ese frescor entra célula por célula, penetra profundamente en el cuerpo. El cuerpo es un gran fenómeno, uno de los milagros de la naturaleza. Siéntate al sol. Deja que los rayos del sol penetren en el cuerpo. Siente el calor a medida que se mueve hacia tu interior, a medida que profundiza, cuando toca tus células sanguíneas y llega hasta los huesos. Y el sol es vida, la fuente misma. Así que con los ojos cerrados simplemente siente lo que está sucediendo. Manténgase alerta, observe y disfrute. Poco a poco te darás cuenta de una armonía muy sutil, una música muy hermosa que suena continuamente en tu interior. Luego tienes el contacto con el cuerpo, de lo contrario, llevas un cadáver. Es así. Una persona que ama su coche tiene un tipo de contacto y relación con él diferente que una persona que no lo ama. Una persona que no ama su automóvil continúa conduciéndolo y lo trata como un mecanismo, pero una persona que ama su automóvil se dará cuenta incluso del más mínimo cambio en el estado de ánimo del automóvil, del más fino cambio de sonido. Algo está cambiando en el coche y de repente él se dará cuenta. Nadie más lo ha oído, los pasajeros están allí sentados, no lo han oído. Pero un ligero cambio en el sonido del motor, cualquier clic, cualquier cambio, y la persona que ama su coche se dará cuenta de ello. Tiene un contacto profundo. Él no solo conduce, el coche no es solo un mecanismo más, bien se ha extendido dentro del coche y ha permitido que el coche entre en él. Tu cuerpo puede usarse como un mecanismo, entonces no necesitas ser muy sensible al respecto. Y el cuerpo sigue diciendo muchas cosas que nunca escuchas porque no tienes ningún contacto. En Rusia se lleva a cabo una nueva investigación desde hace 30 años.
Ahora han concluido muchas cosas. Un resultado que es muy revelador es este. Cada vez que ocurre una enfermedad, durante 6 meses seguidos antes de que ocurra, el cuerpo continúa dándote señales. 6 meses es mucho tiempo. Una enfermedad va a ocurrir en 1975. A mediados de 1974 el cuerpo empezará a darte señales, pero no oyes, no entiendes, no sabes. Cuando la enfermedad ya haya ocurrido, solo entonces tomaréis conciencia. O incluso entonces puede que no te des cuenta. Tu médico primero se da cuenta de que tienes algún problema profundo en tu interior. La persona que ha estado investigando durante 30 años ha fabricado películas y cámaras que pueden detectar una enfermedad antes de que realmente ocurra. Dice que la enfermedad se puede tratar y el paciente nunca se dará cuenta de si existió o no. Si va a aparecer un cáncer el año que viene, se puede tratar ahora mismo. No hay indicaciones físicas, pero solo en la electricidad del cuerpo las cosas están cambiando, no en el cuerpo, en la electricidad del cuerpo, en la bioenergía, las cosas están cambiando. Primero cambiarán en la bioenergía y luego descenderán a lo físico. Si pueden ser tratados en la capa de bioenergía, entonces nunca llegarán al cuerpo físico. Gracias a esta investigación será posible que en el próximo siglo nadie tenga que enfermarse, ya no habrá necesidad de ir al hospital. Antes de que la enfermedad llegue al cuerpo, se puede tratar, pero hay que detectarla mediante un dispositivo mecánico. No puedes detectarlo y estás ahí viviendo en el cuerpo. No hay contacto. Es posible que hayas escuchado muchas historias de sannyasins hindúes, rishis, monjes zen y bhikkhus budistas que declaran su muerte antes de que suceda. Y tal vez les sorprenda saber que esa declaración siempre se hace 6 meses antes de que suceda, nunca más, siempre 6 meses antes. Muchos santos han declarado que van a morir, pero apenas 6 meses antes. No es casualidad, esos 6 meses son significativos. Antes de que el cuerpo físico muera, la bioenergía comienza a morir, y una persona que está en contacto profundo con su bioenergía sabe que ahora la energía ha comenzado a reducirse. La vida significa expandirse, la muerte significa reducirse. Siente que la energía vital se está reduciendo, declara que morirá dentro de 6 meses. Se sabe que los monjes zen incluso eligieron cómo morir, porque lo saben. Sucedió una vez. Un monje zen iba a morir, así que preguntó a sus discípulos: «Sugiérenme cómo morir, ¿en qué postura?». Ese hombre era un poco excéntrico, un poco loco, un viejo loco pero muy hermoso. Sus discípulos se echaron a reír, pensaron que tal vez estaba bromeando porque siempre estaba bromeando. Entonces alguien sugirió: «¿Qué tal morir parado en un rincón del templo?». El hombre dijo: «Pero he oído una historia que dice que en el pasado un monje murió de pie, así que eso no será bueno. Sugiere algo único». Entonces alguien dijo: «Muere mientras caminas por el jardín». Dijo: «He oído que alguien en China murió una vez caminando». Entonces alguien sugirió una idea realmente única: «Párate en Shirsasana, haz el pino y muere». Nadie ha muerto nunca de cabeza, es muy difícil morir de cabeza. Incluso dormir de cabeza es imposible, la muerte es demasiado difícil. Incluso dormir es imposible y la muerte es un gran sueño. Es imposible, incluso el sueño normal es imposible. El hombre aceptó la idea. Lo disfrutó. Él dijo: «Esto es bueno». Pensaron que solo estaba bromeando, pero se mantuvo en Shirsasana. Ellos tuvieron miedo. ¿Qué está haciendo? ¿Y qué hacer ahora? Y pensaron que estaba casi muerto. Fue extraño. Una persona muerta parada en Shirsasana. Se asustaron y alguien sugirió: «Tiene una hermana en el monasterio cercano que es una gran monja. Ve a buscarla. Ella es la hermana mayor de este hombre y puede que haga algo con él. Ella lo conoce bien». Llegó la hermana. Se dice que ella vino y dijo: Ikkyu era el nombre del monje, no seas tonto. Esta no es forma de morir. Ikkyu se rió, saltó de su Shirsasana y dijo: «Está bien, entonces, ¿cuál es la forma correcta?». Ella dijo: «Siéntate en Padmasana, la postura de Buda, y muere». Esta no es forma de morir. Siempre has sido un hombre tonto, todos se reirán. Entonces se dice que se sentó en Padmasana y murió, y la hermana se fue. Un hombre hermoso. Pero ¿cómo pudo decidir que iba a morir? Y hasta para elegir la postura.
La bioenergía empezó a disminuir, él podía sentirlo, pero esta sensación solo llega cuando se tiene un contacto profundo no solo con la superficie del cuerpo sino también con las raíces. Así que primero intenta ser cada vez más sensible con tu cuerpo. Escúchalo, sigue diciendo muchas cosas y estás tan concentrado que nunca lo escuchas. Siempre que hay un conflicto entre tu mente y tu cuerpo casi siempre tendrá más razón que tu mente, porque el cuerpo es natural, tu mente es social, el cuerpo pertenece a esta vasta naturaleza, y tu mente pertenece a tu sociedad particular, tu edad, tu tiempo. El cuerpo tiene raíces profundas en la existencia, la mente simplemente vacila en la superficie. Pero siempre escuchas a la mente, nunca escuchas al cuerpo. A causa de esta larga costumbre se pierde el contacto. Tienes el corazón, y el corazón es la raíz, pero no tienes ningún contacto. Primero empieza a tener contacto con el cuerpo. Pronto te darás cuenta de que todo el cuerpo vibra alrededor del centro del corazón, del mismo modo que todo el sistema solar se mueve alrededor del sol. Los hindúes han llamado al corazón el sol del cuerpo. Todo el cuerpo es un sistema solar y se mueve alrededor del corazón. Cobraste vida cuando el corazón empezó a latir, morirás cuando el corazón deje de latir. El corazón sigue siendo el centro solar de tu cuerpo. Esté alerta a ello. Pero poco a poco podrás volverte alerta solo si te vuelves alerta de todo el cuerpo. Mientras tienes hambre, ¿por qué no meditar un poco? No hay prisa. Mientras tengas hambre, simplemente cierra los ojos y medita sobre el hambre, sobre cómo se siente el cuerpo. Quizás hayas perdido el contacto, porque nuestra hambre es menos corporal, más mental. Comes todos los días a la 1. Miras el reloj es 1, entonces sientes hambre. Y es posible que el reloj no sea el correcto. Si alguien dice, ese reloj se ha detenido a medianoche. No está funcionando. Son solo las 11, el hambre desaparece. Este hambre es falsa, este hambre es simplemente habitual, porque la crea la mente, no el cuerpo. La mente dice, a la 1, tienes hambre. Tienes que tener hambre. Siempre has tenido hambre a la 1, entonces tienes hambre. Nuestra hambre es casi 99% habitual. Haz ayuno durante unos días para sentir hambre real y te sorprenderás. Durante los primeros 3 o 4 días sentirás mucha hambre. Al cuarto o quinto día no sentirás tanta hambre. Esto es ilógico, porque a medida que aumenta el ayuno deberías sentir cada vez más hambre. Pero después del tercer día sentirás menos hambre y después del séptimo día podrás olvidarte por completo del hambre. Después del 11º día casi todo el mundo olvida por completo el hambre y el cuerpo se siente absolutamente bien. ¿Por qué? ¿Y si continúas el ayuno? Aquellos que han trabajado mucho en el ayuno dicen que solo después del día 21 volverá a aparecer el hambre real. Entonces significa que durante 3 días tu mente estuvo insistiendo en que tenías hambre porque no habías comido, pero no era hambre. Al cabo de 3 días la mente se harta de decírtelo, no estás escuchando, eres tan indiferente. Al cuarto día la mente no dice nada, el cuerpo no siente hambre. Durante 3 semanas no sentirás hambre porque has acumulado mucha grasa, esa grasa te servirá. Sentirás hambre solo después de la 3ª semana. Y esto es para cuerpos normales. Si tienes demasiada grasa acumulada es posible que no sientas hambre incluso después de la 3ª semana. Y ahí, existe la posibilidad de acumular suficiente grasa para vivir durante 3 meses y 90 días. Cuando el cuerpo se acabe con la grasa acumulada, por primera vez se sentirá hambre real. Pero será difícil. Puedes intentarlo con sed, será fácil. Por un día no tomes agua y espera. No bebas por costumbre, simplemente espera y verás qué significa la sed, qué significaría la sed si estuvieras en un desierto. Lawrence de Arabia escribió en sus memorias. Por primera vez en mi vida, cuando estaba perdido en el desierto, tomé conciencia de lo que es la sed, porque antes no había necesidad. Cada vez que mi mente decía, ahora tienes sed, tomaba agua. En el desierto, perdido, sin agua conmigo y sin manera de encontrar un oasis, por primera vez tuve sed. Y esa sed era algo maravilloso. Todo el cuerpo, cada célula, pidiendo agua. Se convirtió en un fenómeno.
Si tomas agua con ese tipo de sed, te dará una satisfacción que no puedes experimentar simplemente bebiendo por hábito. Por eso les digo que Mahavira, y personas como Mahavira, han conocido el verdadero sabor de la comida. No puedes saberlo. Porque durante 3 meses Mahavira ayunaba y luego mendigaba. Y solo pediría limosna cuando el cuerpo se lo dijera, no la mente. Cuando el cuerpo decía, ahora estoy completamente agotado, y el hambre se apoderaba de todo el cuerpo y cada célula pedía, entonces él iba a mendigar. No escucharía la mente. Debe haber probado la comida como nadie jamás la ha probado en esta tierra. Pero los jainistas piensan de manera completamente diferente, piensan que era de mal gusto, piensan que no tenía gusto. Mi sensación es que solo él sabía lo que es el sabor y lo sabía con todo su cuerpo, con todo su ser. Solo lo sabes por tu lengua, y esa lengua es muy engañosa. Esa lengua ha estado sirviendo a la mente durante tanto tiempo que ya no sirve al cuerpo. La lengua puede engañaros, se ha vuelto esclava de la mente. Puede seguir diciendo, sigue comiendo. Es muy bonito. Ya no sirve al cuerpo, de lo contrario la lengua diría, para. La lengua diría, todo lo que comes es inútil. No comas. Incluso las lenguas de las vacas y los búfalos están más arraigadas en el cuerpo que la nuestra. No se puede obligar a un búfalo a comer ningún tipo de hierba. Ella elige. No puedes obligar a tu perro a comer cuando está enfermo, inmediatamente saldrá, comerá un poco de hierba y vomitará. Está más en contacto con su cuerpo. Primero hay que volverse profundamente consciente de este fenómeno del cuerpo. Se necesita un avivamiento del cuerpo, una resurrección. Estás llevando un cadáver. Solo entonces sentirás, poco a poco, que todo el cuerpo, con todos sus deseos, sed y hambre, gira alrededor del corazón. Entonces el corazón que late no es solo un mecanismo, es la vida que late, es la pulsación misma de la vida. Esa pulsación da satisfacción y dicha. El contento y la felicidad imparten dulzura. Todo tu ser se vuelve dulce, una dulzura te rodea, se convierte en tu aura. Siempre que una persona esté en contacto con su corazón, inmediatamente te enamorarás de ella. Inmediatamente, en el momento en que lo veas, te enamorarás de él. No sabes por qué. Tiene una dulzura a su alrededor. Esa dulzura quizás tu mente no sea capaz de detectar, pero tu corazón la detecta inmediatamente. Tiene un aura. En el momento en que entras en su aura estás intoxicado. Sientes un anhelo por él, sientes una atracción, una fuerza magnética trabajando. Puede que no seas consciente de lo que está sucediendo, puedes decir simplemente, no sé por qué me siento atraído, pero esta es la razón. Una persona que vive en su corazón tiene un ambiente de dulzura a su alrededor. La dulzura fluye a su alrededor. Te inunda cada vez que estás en contacto con esa persona. Buda, Jesús, atrajo a millones de personas, y la razón es que vivían en el corazón, de lo contrario era imposible. Lo que Buda exigió era imposible. Miles de personas abandonaron sus hogares, se hicieron mendigos con él, transitaron con él todo tipo de sufrimientos, austeridades y lo disfrutaron. Esto es un milagro. Y los que abandonaron sus hogares eran gente rica y acomodada, porque la India conoció la edad de oro en la época de Buda. Estaba en su punto más alto de riqueza. Tal como es Estados Unidos hoy, lo era la India en ese momento. En ese momento Occidente estaba simplemente salvaje, realmente no existía ninguna civilización. Occidente era totalmente incivilizado en la época de Buda y la India estaba en su apogeo. Buda atrajo a millones de personas ricas que vivían cómodamente y se mudaron y se convirtieron en mendigos. ¿Qué los llenó? ¿Qué los atrajo? ¿Cuál fue la causa? Incluso ellos no pudieron explicar cuál fue la causa. Esta es la causa. Siempre que está allí una persona de corazón, una persona que vive en su corazón, imparte a su alrededor vibraciones de dulzura. Solo con estar en su presencia, estando cerca de él, sientes una alegría repentina sin causa visible. Él no os está dando nada, no os está dando ningún consuelo físico. Por el contrario, puede provocarle malestar físico a través de él. Es posible que tengas que pasar por muchos sufrimientos, pero disfrutarás de esos sufrimientos. Buda estaba muriendo y Ananda, su discípulo, lloraba. Entonces Buda dijo, ¿por qué lloras? Ananda dijo,
Contigo puedo moverme en esta tierra, millones de veces puedo renacer y no será un sufrimiento. Puedo sufrirlo todo. Solo si estás allí, entonces este sansar, al que llamas dukkha, sufrimiento, ya no será sufrimiento, pero sin ti ni siquiera el nirvana será dichoso. Tal dulzura rodeó a Buda, tal dulzura rodeó a Jesús, tal dulzura rodeó a San Francisco, tal dulzura rodeó a todos los que han vivido a través del corazón. Su carisma es que viven en su corazón. Jesús no era un hombre muy letrado, era solo un aldeano, siguió siendo hijo de un carpintero. Estaba hablando a la manera de la gente, parábolas comunes y corrientes. Si alguien te cuenta las parábolas de Jesús, sus declaraciones, sin decir que son de Jesús, tirarás el libro, no lo volverás a leer nunca más. Pero influyó en la gente, impresionó tanto que el cristianismo se convirtió en la religión más grande del mundo. La mitad de la tierra pertenece ahora al cristianismo, al hijo de un carpintero que no fue educado, no fue culto. ¿Qué es este misterio? ¿Cómo ha ocurrido? No era un hombre de conocimiento, no era como Bertrand Russell. Bertrand Russell podría haberlo derrotado fácilmente en cualquier discusión. No es difícil concebir eso. Jesús podría ser derrotado fácilmente. Sucedió en la India apenas el siglo pasado. Ramakrishna, el maestro de Vivekananda, estuvo aquí. Era un hombre de corazón, completamente inculto y de ningún modo competente en las escrituras. No tenía lógica ni fuerza para argumentar, no podía convencer a nadie. Sucedió que uno de los más grandes eruditos jamás nacidos en la India, Kesavchandra Sen, fue a ver a Ramakrishna. Era un gran erudito, muy lógico, racional, argumentativo, mucha gente lo seguía solo para ver qué pasaba, porque todos sabían, estaba decidido, que Ramakrishna sería derrotado inmediatamente. Nadie podría discutir con Kesavchandra. Los discípulos de Ramakrishna estaban muy asustados. También sabían que Kesavchandra iba a ser difícil, y una vez que Kesavchandra derrotara a Ramakrishna, y podía derrotarlo en cualquier punto, no había duda al respecto, entonces esa derrota se extendería por todo el país. Entonces lo que hay que hacer, ¿cómo proteger a Ramakrishna? Empezaron a pensar. Estaban tan preocupados que no pudieron dormir durante días. Cada vez que le decían algo a Ramakrishna, él se reía y decía, déjalo venir. Estoy a la espera. Entonces llegó ese día. Todo el ashram estaba triste. Llegó Kesavchandra, muy orgulloso, muy egoísta. Y tenía motivos para ser orgulloso y egoísta, era uno de los intelectos más finos, un genio. Y vinieron muchos de sus seguidores, profesores de universidades, expertos, eruditos, hombres que conocían los Vedas. Había una gran multitud de muchas personas renombradas. Kesavchandra inició la discusión. Dios existe. Entonces Ramakrishna dijo, di lo que quieras decir. Kesavchandra comenzó a criticar, diciendo que Dios no existe, pero poco a poco se sintió muy incómodo, porque cada vez que daba un argumento contra Dios, Ramakrishna se reía y disfrutaba tanto que no había discusión. Y él decía, correcto. Absolutamente correcto. No estaba refutando, no iba en contra, por lo que todo se volvió una tontería, porque solo se puede derrotar a una persona cuando discute. El esfuerzo mismo por ganar fue inútil porque no había nadie a quien derrotar. Luego, poco a poco, se puso triste y todo le pareció inútil. Luego le preguntó a Ramakrishna, ¿por qué sigues diciendo sí? Estoy diciendo que Dios ya no existe. Kesavchandra pensó, es tan tonto que no puede entender lo que estoy diciendo. Ramakrishna dijo solo una cosa, nunca estuve tan convencido de que Dios existe antes de verte, pero en el momento en que te vi quedé absolutamente convencido de que Dios existe. Kesavchandra preguntó, ¿por qué? Ramakrishna dijo, ¿cómo podría existir una mente tan hermosa sin Dios? Un intelecto tan refinado. Me convences de que Dios lo es. Soy un hombre pobre, sin educación, una mente como yo puede existir incluso sin Dios, pero una mente como tú? Imposible. Kesavchandra tuvo que tocarse los pies y decir, me has derrotado. Se convirtió en un devoto de Ramakrishna durante toda su vida. ¿Cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el carisma? Una persona que vive en el corazón. Se dice que Kesavchandra dijo a sus seguidores, este hombre es peligroso, no os acerquéis a él.
Me ha convertido sin decir nada, simplemente estando presente, riendo, disfrutando. Y me llenó de tanta dulzura como nunca había conocido. Solo en su presencia he sentido el primer éxtasis de mi vida, la experiencia cumbre. Lo desconocido me ha tocado. La primera etapa, a la que el contento y la felicidad imparten dulzura, brota de lo más recinto del corazón del buscador, como si el néctar hubiera emitido del corazón de la tierra. Al inicio de esta etapa, el recinto más interior se convierte en un campo para la venida de las otras etapas. Después el buscador alcanza la segunda y tercera etapa. De los tres, el tercero es el más alto, porque al conseguirse todas las modificaciones de la voluntad terminarán. Todas las modificaciones llegarán a su final. El tercero es el más alto. ¿Y el razón? Deja que penetre profundamente en tu corazón. El tercero es el más alto. ¿Por qué? Porque todas las modificaciones llegarán a su fin. Tu voluntad es la causa de tu ego. ¿Crees que puedes hacer algo? ¿Crees que harás algo? ¿Crees que tienes fuerza de voluntad? ¿Crees que existe la posibilidad de luchar con la existencia y ganar? Voluntad significa la actitud de luchar, la actitud de conquistar, la actitud de luchar. La voluntad es la fuerza de la violencia en ti. Bertrand Russell ha escrito un libro, La conquista de la naturaleza. Esto es imposible de concebir en Oriente. Lao Tse no puede utilizar estas palabras, conquista de la naturaleza, porque quien conquistará la naturaleza, eres naturaleza. Quien conquistará la naturaleza, no estás separado de ello. Pero Occidente ha vivido durante estos 20 siglos con este concepto erróneo, la conquista de la naturaleza. Tenemos que derrotar a la naturaleza, destruirla, paralizarla, obligarla a seguirnos. No puedes ganar, toda esta lucha es una tontería, porque eres naturaleza. No hay división. Oriente dice, sigue la naturaleza, conviértete en naturaleza. Deja el testamento. La voluntad es la causa de la miseria. La voluntad es la puerta al infierno. Se cree que el tercero es el más elevado, porque cuando dejas todos los deseos no hay necesidad de voluntad, porque se necesita voluntad para satisfacer los deseos. ¿Tienes deseos? Necesitas voluntad. Hay muchos libros en Occidente, y particularmente en Estados Unidos, que continúan enseñando la fuerza de voluntad. Y se venden por millones, son bestsellers, porque todo el mundo piensa que tiene que conquistar y crear fuerza de voluntad. La gente incluso viene a mí, a una persona que está absolutamente en contra de su voluntad, y me dice, ayúdanos. ¿Cómo podemos tener más fuerza de voluntad? La voluntad es tu impotencia. Por voluntad estás derrotado, porque estás haciendo algo absolutamente absurdo, algo que no puede suceder. Cuando te vayas, solo entonces serás poderoso. Cuando no hay voluntad te has vuelto potente. Omnipotente también puedes llegar a ser cuando no hay voluntad, porque entonces eres uno con el universo, entonces el universo entero es tu poder. Con la voluntad eres un fragmento que lucha con toda la existencia, con tan pequeña cantidad de energía. Y esa energía también la da el universo. El universo es tan juguetón que incluso te permite luchar con él, te da la energía. El universo te da el aliento, el universo te da la vida y disfruta luchando. Es tal como un padre disfruta pelear con un niño y lo desafía a pelear. El niño comienza a pelear y el padre se cae y lo ayuda a ganar. Este es un juego para el padre. El niño puede estar serio, puede enojarse, pensará, he vencido. En Occidente, esta puerilidad se ha convertido en fuente de muchas miserias. Hiroshima, Nagasaki, las 2 guerras mundiales, fueron a causa de esta voluntad. La ciencia ya no debería ser la conquista de la naturaleza. La ciencia debe convertirse ahora en el camino hacia la naturaleza. Rendirse a la naturaleza, no conquistarla. Y a menos que la ciencia se vuelva taoísta, se rinda a la naturaleza, la ciencia eliminará a toda la humanidad de esta tierra. Este planeta será destruido por la ciencia. Y la ciencia puede destruir solo porque se ha asociado con esta noción absurda de conquista. El hombre tiene fuerza de voluntad. Toda voluntad es contra natura, tu voluntad es contra natura. Cuando puedes decir totalmente, debe hacerse tu voluntad, no la mía, tuya significa lo divino, la totalidad, la plenitud, por primera vez te vuelves poderoso. Pero este poder no te pertenece, eres solo un pasaje. Este poder pertenece al cosmos.
El tercero es el más elevado, porque todas las modificaciones de llegarán a su fin. No solo la voluntad sino las modificaciones, porque la voluntad puede modificarse. Vimos que los Upanishad dividen ausencia de deseos, desapego, en dos partes. Primero, cuando te esfuerzas por no estar apegado, eso también es una modificación de la voluntad. Luchas, controlas, te desprendes, haces todos los esfuerzos para seguir siendo testigo. Esos esfuerzos por seguir siendo testigos pertenecen a tu voluntad, así que realmente eso no es un verdadero desapego, sino solo un ensayo no es real, solo un campo de entrenamiento. El desapego solo se volverá real en la segunda etapa, cuando incluso esta lucha por ser testigo haya desaparecido, cuando incluso la idea de que soy un testigo ha desaparecido, cuando ya no hay conflicto entre tú y la existencia. No más conflictos, simplemente fluye con él. Se dice que Lao Tse dijo, luché mucho pero, afortunadamente, fui derrotado una y otra vez. Dice, afortunadamente fui derrotado una y otra vez. Ningún esfuerzo tuvo éxito y entonces me di cuenta, ¿contra quién estoy luchando? Contra mí mismo estoy luchando, contra la mayor parte de mi propio ser estoy luchando. Es como si mi mano luchara contra mi cuerpo y la mano perteneciera al cuerpo. Puede luchar, pero la mano tiene la energía a través del cuerpo. Lao Tzu dice, cuando me di cuenta de que soy parte de este cosmos, que no estoy separado, el cosmos respira en mí, vive en mí y yo estoy luchando contra él, entonces la lucha cesó. Entonces me quedé como una hoja muerta. ¿Por qué como una hoja muerta? Porque la hoja muerta no tiene voluntad propia. Viene el viento, se lleva la hoja muerta se lleva el viento. El viento va hacia el norte, la hoja muerta no dice, quiero ir hacia el sur. La hoja muerta va hacia el norte. Entonces el viento cambia de rumbo y empieza a soplar hacia el sur. La hoja muerta no dice, eres contradictorio. Primero ibas hacia el norte, ahora vas hacia el sur. Ahora quiero ir al norte. No, esa hoja no dice nada. Se mueve hacia el sur, se mueve hacia el norte, y si el viento para, se tira al suelo y descansa. Ella no dice, este no era el momento adecuado para descansar. Cuando el viento la eleva hacia el cielo, la hoja muerta no dice, soy la cima de la existencia. Cuando cae al suelo no se frustra. Una hoja muerta simplemente no tiene voluntad propia. Hágase tu voluntad. Se mueve con el viento, donde quiera que éste la lleve. No tiene ninguna meta, no tiene ningún propósito propio. Lao Tse dice, cuando me volví como una hoja muerta, todo se logró. Entonces ya no había nada que lograr. Entonces toda la dicha pasó a ser mía. Todas las modificaciones llegarán a su final. El que practica las tres etapas encuentra muerta su ignorancia, y al entrar a la cuarta etapa lo ve todo, en todas partes, por igual. Dos cosas. El que practica estas tres etapas encuentra muerta su ignorancia. Tu ignorancia no puede morir acumulando conocimiento. Puedes acumular todo el conocimiento disponible en el mundo, puedes convertirte en una enciclopedia británica, pero eso no ayudará. Puedes convertirte en una enciclopedia ambulante, pero tu ignorancia no desaparecerá por eso. Más bien, al contrario, vuestra ignorancia se volverá oculta, secreta, se trasladará a los rincones más profundos del corazón. Así que en la superficie tendrás conocimiento y en el fondo seguirás siendo ignorante. Esto es lo que ha pasado y todas las universidades siguen ayudando. Tu ignorancia nunca está muerta, está vivo, trabajando. Y solo en la superficie estás decorado, eres un ser pintado. Tu conocimiento está pintado solo en la superficie y en el fondo sigues siendo ignorante. El conocimiento real, solo puede ocurrir cuando la ignorancia está muerta. Antes de eso, el conocimiento seguirá siendo información, prestada, no tuya, no auténtica, no te ha sucedido. No es una experiencia vivida, sino solo palabras, verbales, escriturales. Y la ignorancia puede morir solo cuando practicas estas tres primeras etapas, porque la ignorancia es un modo de vida, no una cuestión de información. Es una forma de vida equivocada, que crea ignorancia. No es solo una cuestión de memoria, de cuánto sabes o cuánto no sabes, ese no es el punto. Por eso Ramakrishna puede volverse sabio y Kesavchandra permanece ignorante. Jesús se iluminó y Poncio Pilato permaneció ignorante.
Era más culto que Jesús, más educado, tuvo toda la educación posible. Era el gobernador general, el virrey, sabía todo lo que se podía saber a través de los libros. Y en el último momento antes de que Jesús fuera enviado a la cruz, le hizo una pregunta muy filosófica. Nietzsche escribió sobre Poncio Pilato, porque Nietzsche siempre estuvo en contra de Jesús. Cuando al final se volvió loco, y estaba destinado a volverse loco porque toda su forma de vida, todo su estilo era una locura, comenzó a firmar con su firma como anticristo, Friedrich Nietzsche. Nunca firmaría su firma sin escribir antes anticristo. Estaba absolutamente en contra de Jesús. Dice que solo Poncio Pilato era el hombre que sabía, y Jesús era simplemente el hijo de un carpintero ignorante. Y la razón que propone es que en el último momento antes de que Jesús fuera a la cruz, Poncio Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Esta es una de las preguntas filosóficas más importantes que siempre se ha planteado, y los filósofos disfrutan respondiéndola, pero nadie la ha respondido todavía. Para Nietzsche, Jesús parece un tonto. Escribe que cuando Poncio Pilato preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad?, estaba formulando precisamente la pregunta cumbre, la única pregunta, la pregunta última, la base de toda filosofía, la base de toda investigación, y Jesús permaneció en silencio. Nietzsche dice que eso se debió a que, en primer lugar, Jesús no habría entendido lo que quiso decir Poncio Pilato y, en segundo lugar, no pudo responder porque no sabía qué es la verdad. Era un ignorante, por eso permaneció en silencio. Y os digo que se quedó callado porque sabía, y sabía bien, que esta pregunta nunca podrá responderse verbalmente. Poncio Pilato fue un tonto, educado, bien educado, pero tonto, porque esta pregunta no se puede formular de esa manera, y no se puede responder cuando una persona va a ser ahorcada. Para responder a esta pregunta Poncio Pilato habría tenido que vivir con Jesús durante años, porque toda la vida tiene que ser transformada, solo así se podrá dar la respuesta. O la vida transformada misma se convierte en la respuesta, no hay necesidad de darla. Jesús permaneció en silencio, eso demuestra que era un hombre sabio. Si me hubiera dado alguna respuesta, me habría demostrado que era ignorante. Incluso los seguidores de Jesús se sintieron un poco incómodos, porque pensaron que si hubiera respondido a Poncio Pilato, y si Pilato hubiera estado convencido de que su respuesta era cierta, no habría habido crucifixión. Pero la crucifixión es mejor que responder una pregunta tonta con una respuesta tonta. La crucifixión siempre es mejor que eso. Y Jesús eligió la crucifixión en lugar de responder a esta pregunta tonta. ¿Por qué tales preguntas necesitan una mutación en la vida? Tienes que trabajar sobre ti mismo. La verdad no es algo que se te pueda entregar. Tendrás que elevar tu conciencia, tendrás que llegar al clímax de tu ser. Solo a partir de ahí se hace posible la vislumbre. Y cuando mueres completamente a tu ego, la verdad se revela, nunca antes. No es una investigación filosófica, es una transformación religiosa. Quien practica las tres etapas encuentra muerta su ignorancia, y al entrar en la cuarta etapa ve todo, en todas partes, por igual. A eso, momento en que está tan fuerte integrado en la experiencia de la non-dualidad, Advaita, que la experiencia misma desaparece. Este es un punto muy sutil y delicado. Deja que llegue a lo más profundo de tu corazón. Está tan incrustado en la cuarta etapa. Después de las tres etapas, la cuarta sigue automáticamente. Los tres tienen que ser practicados, los tres tienen que estar profundamente arraigados en tu ser a través de tu esfuerzo. El cuarto sucede. De repente te das cuenta de que hay no dualidad, solo existe un ser, una existencia. Él está tan fuerte integrado en la experiencia de Advaita, la no dualidad, que la experiencia misma desaparece. Porque para que exista la experiencia se necesita la dualidad. Entonces los Upanishads dicen que no se puede experimentar a Dios. Si experimentas a Dios, entonces Dios permanece separado y tú permaneces separado, porque solo el otro puede ser experimentado. La experiencia divide. Este es el mensaje más profundo de todos los Upanishads. La experiencia divide. Porque siempre que dices experiencia significa que hay tres cosas: el experimentador, lo experimentado y la relación entre los dos, la experiencia. Los Upanishads dicen que Dios no puede ser conocido, porque el conocimiento divide al conocedor, lo conocido y el conocimiento.
Si realmente te has convertido en uno, ¿cómo puedes experimentarlo? Entonces incluso la experiencia desaparece. Los Upanishads dicen que una persona que afirma haber experimentado lo divino es falsa, su afirmación prueba que es falsa. Un conocedor no puede reclamar, uno que realmente ha experimentado lo divino no puede reclamar, porque la experiencia misma desaparece. Buda dice una y otra vez, no me preguntes qué he experimentado. Si digo algo entonces no soy cierto. Más bien acércate a mí y tú también pasarás por la experiencia. Vino un hombre, Maulankputa, y le hizo preguntas serias a Buda. Buda dijo, espera un año y luego te daré las respuestas. Y durante un año tenéis que seguirme, diga lo que diga, sin discusión, sin discusión. Deja tu razón a un lado. Por un año quédate conmigo y experimenta, y después de que haya transcurrido un año podrás hacer todas tus preguntas, traer toda tu razón y luego te responderé. Mientras Buda decía esto y Maulankputa estaba siendo convencido, un sannyasin, un bhikkhu de Buda, Sariputta, que estaba sentado bajo un árbol, se echó a reír. Maulankputa se sintió incómodo. Le preguntó a Sariputta, ¿por qué te ríes? ¿Lo que está mal? Sariputta dijo, no os dejéis engañar. Este hombre es un engañador, a mí me engañó de la misma manera. Ahora no puedo preguntar, así que no necesita responder. Si quieres preguntar, pregunta ahora. Después de un año será demasiado tarde. Luego pasó un año y Maulankputa esperó, meditó, se volvió cada vez más silencioso y comenzó a darse cuenta de por qué Sariputta se reía, porque las preguntas estaban desapareciendo. Pasó un año y luego empezó a esconderse, porque si conocía a Buda decía, ¿dónde están ahora las preguntas? Pero Buda lo recordó. Exactamente el día en que había llegado un año antes, exactamente ese día mientras se escondía detrás de 10.000 monjes, Buda dijo, ¿dónde está Maulankputa? Debe venir ahora, ha llegado el momento. Trae tu razón y trae todas tus preguntas. Estoy preparado para responder. Maulankputa se puso de pie y dijo, realmente eres un engañador. Ese Sariputta tenía razón, porque ahora no tengo preguntas. Buda dice, experimenta, y ni siquiera puedes afirmar que la has experimentado. Porque quien experimentará, no hay otro. ¿Quién experimentará a quién? Incluso la experiencia misma desaparece. No hay nada como la experiencia de Dios, está solo en la mente de los ignorantes. Los conocedores saben que Dios desaparece y el yo desaparece, la dualidad desaparece. El conocimiento está ahí, pero el que conoce no está y lo conocido no está. Por eso Mahavira ha usado una hermosa palabra. Él lo llama Kaivalya Gyan, él lo llama. Solo queda el saber, ni lo conocido ni el conocedor. Desapareces, el Dios que buscabas desaparece, porque realmente el Dios que buscabas fue creado por ti. Era tu ignorancia la que buscaba. Tu Dios fue parte de tu ignorancia. Seguramente así será. ¿Cómo puedes buscar al Dios real? No lo sabes. Proyectas a tu Dios a través de tu ignorancia, lo buscas. Todos tus cielos son parte de tu ignorancia. Todas tus verdades son parte de tu ignorancia. Los buscas y entonces tu ignorancia desaparece. Cuando tu ignorancia desaparezca, ¿dónde quedarán esos dioses que fueron creados por tu ignorancia? También desaparecerán. Sucedió. Cuando Rinzai se iluminó pidió una taza de té. Sus discípulos dijeron, esto parece profano. Y él dijo, todo fue una tontería, la búsqueda, el buscador, el buscado. Todo fue una tontería. Solo dame una taza de té. Ninguno existió. El buscador era falso, lo buscado era falso, así que por supuesto la búsqueda era falsa. Fue una broma cósmica. Por eso digo que no hay ningún propósito, Dios está bromeando contigo. En el momento en que puedes entender el chiste, estás iluminado. Entonces todo se convierte en una obra de teatro, incluso la experiencia desaparece. Así, al alcanzar la cuarta etapa el buscador encuentra el mundo tan ilusorio como un sueño. Así, mientras que las tres primeras etapas se llaman despierto, la cuarta es el sueño. Cuando se alcanza la cuarta etapa, cuando incluso Dios desaparece, cuando el buscador de Dios, el adorador, desaparece, todo este mundo se vuelve como un sueño. No es que no esté ahí, está ahí, pero como un sueño no tiene sustancialidad en ello.
es un fenómeno mental, es un proceso de pensamiento. Lo disfrutas, lo vives, pero sabes que todo esto es un sueño. Este es el concepto hindú del mundo, dicen que es un sueño en la mente de Dios. Es como cuando sueñas en la noche, cuando sueñas puedes crear una realidad en el sueño, y nunca sospechas que esto es un sueño y tú eres el creador. La belleza es esta, que tú eres el creador, eres el proyector y no puedes sospechar que es solo un sueño. Los hindúes dicen que así como hay sueños privados, sueños individuales, este es el sueño colectivo, Dios soñando el mundo. Eres un objeto de sueño en el sueño de Dios. Consideramos que los sueños son reales y los hindúes dicen que la realidad es un sueño. Les contaré una anécdota. Una vez que sucedió, Mullah Nasruddin estaba profundamente dormido con su esposa en la cama. La esposa empezó a soñar, ella tuvo un sueño muy hermoso. Un joven encantador le estaba haciendo el amor y ella lo disfrutaba mucho. Ella era vieja, fea y él era un joven príncipe muy encantador y ella lo estaba disfrutando. De repente, en el sueño, mientras ella disfrutaba de hacer el amor, Mullah Nasruddin entró desde el techo, en el sueño. Ella tuvo miedo. Ella tuvo tanto miedo y se perturbó que dijo en voz alta: «Dios mío, esposo mío». Lo dijo tan fuerte que Mullah lo escuchó y saltó por la ventana. Pensó que se estaba acostando con otra mujer. Nuestros sueños son realidades para nosotros. Para los Upanishads, nuestra realidad es solo un sueño. Suficiente por hoy.